Buenas tardes a su programa Metamorfosis. Es una gran bendición, más que una bendición, es una alegría nuevamente que estemos acá con ustedes y que ustedes estén ahí del otro lado escuchándonos y compartiendo con nosotros y siempre atentos que todos los martes a las 4 p.m. en su programa Metamorfosis para siempre aprender de los temas de nuestro diario vivir o temas aún del alma. Este día nos acompañan dos preciosas mujeres que se las quisiera presentar. El nombre de ella es Ingrid, nos acompaña Ingrid y nos acompaña Dinora Cruz. Que nos den un saludito así rápidamente, por favor, Ingrid. Hola, ¿cómo están, amigas? Dios les bendiga. Esta tarde la vamos a pasar muy bien con un tema muy interesante que va a ser de gran utilidad para tu vida. Muy buenas tardes, estamos aquí en esta tarde para pasar un momento grato, ya que nosotros las mujeres tenemos tantas inquietudes, pero en esta tarde tenemos mucho tiempo para estar platicando acerca de un tema, algo muy precioso que te va a bendecir tu vida. Muchísimas gracias, pues bueno, ya tienen ahí. Siempre, antes de comenzar, les quiero recalcar que ustedes nos pueden seguir a través de info@dimension7.tv y también nos pueden llamar si ustedes están del otro lado de la frontera. Recuerden que es 00502-5369-4140 o al 2254-1590. Y también síganos por Facebook como Dimensión 7. Recuérdense, Dimensión número 7. Pónganos un like, pónganos comentarios, qué les gustaría, algún tema de pronto libre que ustedes quieran que nosotros tratemos. El martes pasado, ¿se recuerdan que hablamos sobre, les comento rápidamente, estuvimos hablando sobre el libre del pasado, estuvimos hablando de Isaías 43:18, muchas veces hablamos sobre la sanidad del alma, de lo que nos trae el pasado, las heridas que nos deja el pasado, consecuencias que nos deja el pasado. Fue un tema muy lindo que estuvimos hablando con mi querida madre, con María de Álvarez, la pastora María de Álvarez. Entonces, esta tarde vamos a hablar sobre otro tema un poco extenso, pero lo que alcance el tiempo vamos a abarcar un poco. Vamos a hablar acerca sobre la amargura, un tema, algo que hasta da ganas de poner música de fondo, así como de miedo, tenebroso y todo, porque es un tema que yo creo que a todos nos pasa, es un tema que vivimos a diario y a consecuencia de un pasado muchas veces traemos tanta amargura en nosotros. Entonces, no sé, quiero que me cuenten rápidamente una pequeña y breve experiencia sobre la amargura. Yo creo que todos hemos pasado. Entonces, contanos rápidamente algo. Pues sí, claro que sí. Lamentablemente tuve que conocer esta situación de la amargura. Y digo lamentablemente porque créanme que no es nada agradable estar amargado, ¿verdad? Y pues se ocasionó porque hubo una persona o varias personas que me hicieron daño, ¿verdad? A raíz de esta persona que lastimó mucho mi corazón y que no pude perdonar también a tiempo, porque lo vamos a ver cómo se efectúa y cómo puede sanarse también la amargura, porque el antídoto es el perdón. A raíz de esto, pues yo era una persona muy amargada, tenía mucho odio en mi corazón, odiaba a todas las personas, no me amaba, pero ni a mí misma, mucho menos a nadie. Ok, muchas gracias. Dinora, ¿qué piensa de eso? La amargura es como una semilla. Así es. Es una raíz que se enraiza por diferentes problemas. En mi caso, vengo de un hogar desintegrado, en donde no tuve la tutela tanto de papá como de mamá. Entonces eso produce dentro de nosotros una orfandad y eso produce amargura. Así es, yo creo que ustedes ahí del otro lado también hemos pasado experiencias tanto duras que muchas veces es a una muy corta edad. Hoy en día vemos niños que desde ya pues son niños amargados y muchas veces a consecuencia de los mismos padres o del entorno en que nosotros los hacemos vivir o crecer. O por esas mismas ataduras que uno trae, ahí sí que uno no solo se amarga a uno mismo, sino que uno amarga a todos los que están alrededor nuestro. Yo creo que hasta el perro, el gato, todos viven estresados, amargados por lo que nosotros estamos transmitiendo, ¿verdad? Les quiero leer algo rápidamente. Dice, la amargura se origina y se desarrolla cuando algo nos ocurre, nos provoca mucho enojo o dolor. Entonces, y esto es muy cierto, a veces
podemos empezar como algo tan simple, una mala mirada, un desprecio. Yo creo que la amargura se empieza desde que uno es más joven, porque todos aquí somos jóvenes, pero cuando uno es más joven, se empieza desde un desprecio de un muchacho o de una muchacha, o de un desprecio a veces que los padres muchas veces no estuvieron con nosotros, no crecieron con nosotros o no nos dieron un abrazo. Entonces uno crece con ese resentimiento o ese enojo, porque eso es lo que la amargura produce mucho enojo y mucho rencor. Y va creciendo, eso va aumentando, como usted decía, es una semilla que uno mismo la va alimentando, y es increíble porque eso nos lleva a mucha falta de perdón. Y aquí vamos a ver más adelante que la amargura no solo es el sentimiento de dolor ni de enojo, sino que te afecta en todas tus áreas emocionales, te afecta en el área espiritual, te afecta también en el área física. Uno dice, pero ¿por qué me enfermo a cada rato? ¿O por qué es este dolor? Son enfermedades del alma, porque estos son enemigos del alma. La amargura es una de ellas, hay muchísimas, pero la amargura en sí se arraiga tanto en nosotros que eso trae consecuencias de enfermedades. Yo no sé, Dinora, si usted conoce a alguien o sabe de algo, me imagino que usted ha visto muchos casos de personas amargadas. Sí, lo que pasa es que cuando alguien está amargado, dentro de su alma hay falta de perdón. La falta de perdón va ligada con la amargura. Yo conozco mucha gente, conozco a una persona que platicaba yo con ella ya de 80 años, en silla de ruedas. Imagínese. En silla de ruedas, y ella tenía amargura dentro de su corazón porque su esposo le había sido infiel. Y el esposo ya había fallecido y ella todavía no lo perdonaba. Cuando ella vino y perdonó, esta señora se levantó de la silla de ruedas. Entonces, la amargura produce, número uno, son como gigantes. Gigantes que paraliza para poder tener, porque el pasado es un gigante que no me deja avanzar adelante. ¿Por la qué? Por la falta de perdón. Y produce enfermedad al cuerpo. Así es. Enfermedades incurables, diabetes, cánceres. La mayoría es por sistema nervioso, colon irritable, varias enfermedades son producidas por la amargura. Es como un veneno, como una serpiente. Cuando pica, este veneno viene a paralizar todo el cuerpo. La amargura es igual. Así es. Y es increíble porque, como usted decía, o sea, eso viene a desorganizar todo nuestro sistema digestivo, porque aun cuando uno se enoja mucho, uno tiene un gran susto, ¿qué es lo primero que uno se agarra? El estómago, ¿cierto? Así como que, ¡uy! Entonces, todo eso, y ahora imagínense el enojo, el rencor. Imagínense esa persona ya de 80 años, o sea, es toda una vida, y qué desperdicio el estar toda tu vida ofendido, con falta de perdón. Y lo más increíble, yo creo que lo que más enoja, lo que más alimenta la amargura, es ver a la otra persona que está bien, es ver al ofensor, que él está muy bien o ella está muy bien, progresando. O sea, entonces eso nos debe de motivar a decir, bueno, ¿y yo por qué sigo sufriendo? ¿O yo por qué sigo sin perdonarlo? Entonces, pero lleva un proceso. Como hemos estado hablando acá en Metamorfosis, y te empezamos diciéndote que Metamorfosis es un proceso de transformación, porque eso es lo que hemos dicho, es un proceso de transformación que no simplemente es decir, bueno, hoy quiero cambiar. No, es un proceso donde tú tenés que empezar a limpiar, o sea, así como en la tierra, cuando tú quieres sembrar antes, la tierra lleva un procedimiento. Hay que ver qué tipo de tierra es, hay que limpiar, si hubieron raíces anteriormente ahí, hay que sacarlas. Es igual con nosotros. Entonces el Padre, Él mismo es el que nos mete a nosotros a un proceso, pero depende de nosotros tomar esa decisión. Hemos hablado que Jesús ya dio el primer paso por nosotros, dando su propia vida. ¿Y cuántos enemigos no tenía Él? Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a tenerlos? Pero lo importante es tomar la decisión de poder perdonar. Estaba leyendo yo también esto y dice, el resentimiento y la voluntad de no perdonar son un problema importante en la vida espiritual y pueden repercutir en la salud tanto psicológica como física. Entonces es lo que estábamos hablando de las enfermedades. Aún no te deja progresar en tu trabajo, de pronto un tiempo estás bien,
pero luego viene otra vez a alimentar eso, luego vienen los malos recuerdos, o de pronto te topaste con esa persona y volvés a vivir nuevamente los mismos dolores, el mismo fracaso. Aquí vamos a leer un versículo en Mateo 6:12, por si tenés una Biblia o estás anotando. En Mateo 6:12 tenemos una buena enseñanza sobre eso. Ingrid, nos gustaría que nos compartieras esto en Mateo 6:12, que nos habla acerca sobre el perdón, porque el primer paso para poder sacar la amargura es que tú aprendas a perdonar. ¿Qué dice? Dice, perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. O sea que para yo poder ser perdonada también tengo que perdonar. Así es. Porque muchas veces nosotros también solo vemos lo que nos hacen, ¿verdad? Pero no analizamos que también hemos ofendido personas y hemos ofendido a Dios sobre todo. Y queremos muchas veces que Dios nos perdone, pero para ello también necesitamos primero también perdonar lo que nos han hecho las personas, ¿verdad? Así es. Ahí sí que está súper claro, y como hablábamos en el programa también pasado, yo llegué a entender eso cuando yo también, porque a veces uno se mete en procesos. Dios le prepara unos procesos, pero a veces uno también, por malas decisiones, uno se mete a más procesos. Entonces yo les compartía a ellos que yo aprendí a perdonar cuando una vez mi mamá, que más que mi maestra, y sí que de todo se podría decir que ha sido ella, me enseñó cuando me enseñó en el versículo que decía, si vos no perdonás, entonces ¿cómo querés que Dios te perdone a vos? Entonces yo dije, esto me lo está diciendo por amenazarme, solo para que yo perdone, dije yo. Pero cuando me llegó a la Biblia y yo empecé a leer yo eso, yo dije, Dios mío, yo he ofendido más a Dios de lo que a mí me han ofendido. Me interesa, veámoslo así, me interesa más que Dios me perdone a mí por todo lo que yo le hago a diario, a seguir amargada el resto de mi vida, dije yo, porque las otras personas están bien. Y aquí dice, así como nosotros también somos ofensores. Yo creo que todos los días lastimamos a más de alguien. A veces no lo hacemos conscientemente, inconscientemente nosotros lo hacemos, una mala mirada, o que se nos olvida saludar a alguien, o no sé, cualquier tipo de cosas. Esas personas también están empezando a ser lastimadas. Entonces aquí dice, perdón, así como nosotros ofendemos, así nosotros también debemos de aprender a perdonar. También dice en Mateo 6:14-15, para que no lo leas. Dice, si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre, que está en los cielos, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. O sea, como dice Jessica, ¿verdad? Está bien claro que para que el Señor nos pueda perdonar a nosotros y sobre todo también tener libertad en nuestro corazón, en nuestra alma y en todo nuestro ser, también necesitamos perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño. Como les dije al inicio del programa, yo tenía mucha amargura en mi corazón y todo empieza por un enojo. Luego, como no se perdona, se va convirtiendo en odio y luego se convierte en una amargura, que esto ya es un odio más fuerte, ¿verdad? Y como decía Dinora, también yo tuve una experiencia en mi hogar. Vengo de un hogar desintegrado. Mi padre se fue de la casa cuando yo tenía 15 años. Ya no voy a llorar, porque antes, cuando yo contaba esto, casi no lo podía hablar, solo lloraba y casi no lo podía expresar, porque como decía Jessica, uno vuelve a vivir el momento, uno reactiva el dolor y el momento tan mal que te hicieron pasar, ¿verdad? Y yo hasta lloraba. Pero cuando comprendí que necesitaba perdonar a esta persona, o sea, mi padre, incluso también mi relación con mi mamá no era buena, y tenía mucho odio en mi corazón, odiaba a todas las personas. Yo no buscaba quién me las debía, sino que quién me las pagaba, ¿verdad? Porque tenía mucho odio en mi corazón y siempre estaba a la defensiva, ¿verdad? Cualquier cosa ya era para defenderme y para atacar, por lo mismo de que estaba amargada, todo lo veía mal. Y cuando alguien venía hacia mi persona con buenos propósitos, buenos pensamientos, yo pensaba que venía a hacerme daño.
Claro. de tan herida que estaba, ¿verdad? Ajá. Y a veces el problema es que nosotros permitimos, por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nosotros somos los responsables de que nos hieran o no, porque nosotros para eso también tenemos que tener convicción de lo que somos como hijos de Dios. También tenemos que tener identidad. Y aunque me digan lo que me digan, yo sé que no es así, ¿verdad? Pero nosotros permitimos que vengan otras personas y con lo que nos digan, a veces es voluntaria o involuntariamente también en otras ocasiones, que nos vuelva a lastimar. Entonces estamos herida tras herida. Claro, y sí, es que realmente es increíble que uno está a la defensiva de todo, uno cree que todo le quieren hacer a uno daño. A veces vienen personas, como dijiste, o sea, con buenas intenciones realmente, y uno piensa que es otra vez herirte, otra vez hacerte daño. Entonces, eso es muy importante, realmente el disponer nuestro corazón a poder perdonar, porque no solo te enfermas, sino que vivís el día nada más por vivirlo. Uno se vuelve como robóticamente casi todos los días. Uno se vuelve una monotonía, todos tus días son iguales, no hay nada extraordinario en tu vida, y si hay algo extraordinario es para mal, o es algo que tú, como decías, uno trata la manera de vengarse con cualquier cosa, o de sacar la ira, de sacar ese enojo. Y a los que tenemos hijos, eso es importantísimo, que entendamos que los hijos no son el producto de nuestra amargura, ellos no tienen la culpa en absolutamente nada. Si nos ponemos a analizar, ningún hijo pidió venir a esta tierra, ningún hijo dijo, mamá, papá, vayan a hacerme. No, todos los hijos tienen un propósito y vinieron con un propósito. Entonces, no es sano, obviamente no es sano el venir uno y descargar nuestra ira, descargar nuestro enojo con los hijos, porque esa misma amargura tú empiezas a sembrarlas en ellos, y luego cuando tú entras a un proceso de sanidad y el Padre ya cambió tu vida, tú sos libre y qué rico, qué bendición vivir así, luego tus hijos ya no creen en ti. Tú vienes y tratas de sanar el corazón de tus hijos, pero tus hijos dicen, pero si vos eras así, o vos me dijiste a mí esto. Entonces es importantísimo que nosotros aprendamos a cuidar esto. Yo no sé, Inora, ese es el versículo que yo decía, el que yo les decía, que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, realmente este versículo lo dice todo, o sea, es tan claro, lo dice todo. Si nosotros no perdonamos, ¿cómo queremos venir ante el Padre y decir, Padre, perdóname por esto, perdóname por lo otro, quiero ser libre en esto y lo otro, cuando ni siquiera nosotros hemos soltado ese perdón? Por eso también, antes de darle, hay un versículo que dice, si tú vas al altar y llevas tu ofrenda, pero ahí mismo tú te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, o que no has perdonado, o aún mismo que esa persona tal vez tiene algo contra ti, tu ofrenda no es aceptada. Nada de eso es aceptado. Antes de entregar todo eso, es bueno ir a pedir perdón y arreglar las cuentas, y luego venir y presentarle eso al Padre. ¿Qué piensa usted de eso? La palabra de Dios nos indica que nosotros le hicieron una pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Dice 70 veces 7. Así es. Una de las cosas que nosotros número uno, tenemos que reconocer que dentro de nosotros hay algo que está pasando. Número 2, pedirle al Espíritu Santo que Él venga y limpie nuestra vida. Por eso dice en 2 de Corintios, capítulo 10, del 3 al 5, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos tenemos que ponerlos en el altar. El salmista David en el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová. Tenemos que hablarle al alma y bendecir y reconocer que dentro de nosotros está pasando algo. Estamos viendo cuánta gente, cuánto joven, cuánto adulto, por algo que le sucedió, ha paralizado sus sueños y ha dejado de hacer lo que Dios ya estableció para su vida, por la amargura y por el resentimiento. Una persona que no perdona con amargura es como una bomba de tiempo, minado. Entonces necesitamos, número uno, reconocer. Y el apóstol Pablo nos habla también, dejando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento. Él tiene
cosas grandes para cada uno, pero necesitamos reconocer que hay amargura. Y es más, hay veces la gente se amarga. Hay gente dentro de la iglesia, ministros de Dios, líderes de Dios, que están sirviendo con amargura de corazón, con amargura de corazón. Entonces, hay cosas que están paralizadas porque yo le voy a decir algo. Dios viene y tiene cosas grandes, pero si dentro de mi corazón no está el perdón y no está el reconocer que hay amargura, yo paralizo. Lo que hoy decida, hoy. Pueden pasar años, pero si yo decido hoy perdonar y reconocer que hay amargura y decirle que Él arranque toda esa amargura y toda esa semilla de maldad, en Jeremías capítulo 1, 10 dice, he aquí que te he venido para arrancar ¿qué? El resentimiento, arrancar la amargura y plantar ¿qué? Plantar el perdón. Así es. Pedirle a Él que yo quiero caminar conforme a la voluntad de Él. Mucha gente señoritas han sido violadas, hay amargura. Gente que ha sido golpeada por sus padres, por personas. Una de las cosas que hay que hacer, dice que nuestra boca tiene poder. Nuestra boca tiene poder. Entonces, no escuche las palabras negativas. Hoy decida hacer un pacto con Dios el día de hoy, reconocer que hay amargura, decirle hasta aquí, hasta hoy llegaste aquí amargura. No soy estuche. La palabra de Dios dice que somos el templo y morada de Dios y no somos el estuche para tener ni dolor, ni amargura, ni de resentimiento, sino somos el estuche para que Dios venga y deposite lo que tenga que hacer para mi vida. Pero soy yo la que decida. Nadie tiene la culpa, porque muchas veces uno está con amargura. A mí la amargura me produjo enfermedad, taquicardia de corazón, dolores fuertes de cabeza, se me bajaba la presión y yo solo enferma vivía. Pero cuando yo reconocí que yo estaba amargada y que tenía que perdonar, entonces Dios vino a cambiar mi vida. Es de reconocer y decir, bueno, hasta aquí amargura. No soy estuche para que la amargura venga a mi vida. Y hoy decido vivir cada día de mi vida feliz para Dios. Así Feliz es. para el propósito que Él tiene, porque el propósito dice que Dios tiene cosas buenas, agradables y perfectas para nuestra vida. Así es, y lo que usted decía, me gustó eso, bueno, de todo lo que dijo, de que somos personas como minas, ¿no? Que somos, que en cualquier momento, o sea, explotamos, o sea, en cualquier momento somos propensos, no solo a dañar, sino que a soltar, a escupir ese veneno que nosotros mismos llevamos dentro. Y el Padre tiene pensamientos de bien, aún siendo nosotros un embrión, o siendo una nada, digámoslo así. Él ya tenía pensamientos para nosotros, Él ya conocía, Él ya nos había visto. Entonces, yo sé que es difícil muchas veces cuando uno viene y le hacen un gran daño, porque muchas veces puedes estar del otro lado de la cámara viéndonos ahí o escuchándonos y tal vez en tu mente estás, pero usted no conoce mi proceso, usted no sabe lo que yo he pasado. Si usted supiera lo que yo he pasado, usted me daría la razón. Es cierto, todos los que hemos pasado un proceso, todos los que nos han ofendido muchas veces o nos han hecho daño, decimos eso. Nos volvemos muchas veces hasta víctimas de que todos nos tengan lástima, de que todos digan, pobrecito el proceso que está ese hermano, o pobrecita ella, no sale de eso, o sea, pero ¿por qué no salimos? Debemos de sentarnos a evaluar y decir, por eso hablábamos el martes pasado sobre el libre del pasado, empezando a reconocer que tenemos muchas veces heridas todavía abiertas, heridas. La clave tan fácil de todo esto es tomar la decisión de perdonar. Se escucha tan fácil, se escucha como que fuera hoy y mañana ya re bien. Y es cierto, puede ser así si realmente tú tomas la decisión y decir, bueno, yo decido perdonar. Saca tu listita, tu listado negro, el listado negro de personas que tú tenés que decir, bueno, tal persona. Y a veces a uno se le olvida. Entonces vení. También decíamos que le pidas al Padre que te haga memoria aún de personas, luego te empiezan a salir más personas y uno dice, ah, la gran, yo no me recordaba de esta persona, o ah, la gran, este familiar, tal persona, y uno dice, puchica, o sea, tal vez tenés tu listado ya de 20, 25 personas, o tal vez de 5, o tal vez de 3 personas, pero con solo que tengas esas 3 personas todavía ahí,
O sea, es una gran puerta abierta, porque esas son puertas abiertas. La falta de perdón es inmensamente una puerta abierta, fácil y propensa a que te pasen muchas cosas. Como decía usted, nosotros detenemos las bendiciones de Dios. Él tiene pensamientos de bien para nosotros, pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros solo tenemos pensamientos negativos todo el tiempo. Pensamientos de no quiero, qué aburrido. Y a los que estamos o trabajamos o hemos crecido en una cuna cristiana, o muchas veces, como usted decía, los pastores, líderes, tantas personas amargadas que hay en este mundo. Pero es importante que nosotros entendamos que si vamos a predicar de un Dios, si vamos a predicar de un Padre, vamos a predicar de un Jesús, vamos a predicar de un Espíritu Santo, es que nosotros entendamos de que Dios es Dios. O sea, es todopoderoso. ¿Quién como Él? O sea, es soberano, es el todo de esta creación. Y Él mismo es el perdón, Él mismo es la puerta para que tú vengas directamente. Jesús es la puerta. Primero que todo, reconocer que Jesús es la puerta, que fue Él quien dio su propia vida, que fue Él el primer sacrificio, que Él mismo se volvió maldición para que nosotros hoy fuéramos bendecidos. Si tú no has reconocido, tú tienes que reconocer a Jesús primeramente, para que luego todas estas cosas vengan y pasen ahí, sí que como cuando uno parte la mantequilla, ¿no? Cuando está en un lugar tibio, obviamente. Se resbala rápidamente, o sea, pasan muchas cosas rápidamente. Porque es increíble, yo me he topado muchas veces a veces uno lleva años en el ministerio o tanto tiempo queriendo sacar tantas cosas y vienen inconversos, que de la noche a la mañana empiezan a subir, a crecer y su proceso se acabó. Y uno los ve superándose aún mucho más rápido que uno. Entonces uno dice, pero ¿y por qué yo no he crecido? ¿Por qué yo sigo en la misma banca? ¿Por qué sigo yo en el mismo lugar, en el mismo puesto? Y es porque hay veces, fíjense que es increíble cuando uno viene a Cristo, uno piensa que cuando uno dice, ay, bueno, venir a la iglesia, qué rico, todo me va a ser más fácil, pero es todo lo contrario. Es porque nosotros salimos de las tinieblas y venimos a la luz. Entonces esa misma luz viene a alumbrar tantos defectos que hay en uno, que uno tiene que empezar uno por uno a pulir, a perdonar, a sacar, a limpiar. Entonces, pero eso es importante. No sé qué piensan sobre eso. Sí, algo que yo me ponía a mí el Espíritu Santo es que como hay veces hay tanta amargura, amargamos a los que están a nuestro alrededor. Claro. Tenemos hijos con amargura, esposo con amargura, en el ministerio con amargura. Pienso que hoy es el día decisivo en donde reconozcamos que también nosotros hemos sido víctimas, pero también somos victimarios. Dice que hay una ponzoña. Uh-huh. Cuando viene una avispa y lo pica a uno, queda la ponzoña y se inflama, hasta fiebre le da a uno. Entonces es necesario que nosotros reconozcamos realmente que en este momento donde tú estás ahí, querida amiga, querido amigo, hermano, de que tú reconozcas que lo que a ti te pasó es entre tú y Dios, y tú has venido a amargar sin querer a tus hijos. Has amargado a tu esposo si tú eres casada, has amargado aún dentro de la iglesia a la gente que está a tu alrededor, y tú piensas que a ti no te quieren, pero no es por eso, sino que tú tienes una infección, y esa infección necesita ser quitada con el antibiótico del perdón, y reconocer que dentro de ti hay tantas cosas que tú necesitas perdonar para que tú puedas llegar y avanzar hacia el propósito de lo que Dios tiene para tu vida. En lo personal, yo decía, yo le estoy sirviendo a Dios, pero dentro de mi corazón había amargura. Claro. Sí, decía yo, y es que es un patrón, ¿sabes? Querida amiga, querido amigo, es un patrón que nosotros queremos llevar ese patrón de amargura a nuestro entorno donde estamos viviendo. Y es que por eso hoy estamos hablando de la amargura, porque es un enemigo del alma fuerte. Mucha gente hasta muerto porque no ha permitido que el Espíritu Santo venga y perdone y ella perdonar. Entonces eso se vuelve como un tumor.
Ajá. Un tumor canceroso, mire, se pone canceroso el alma, los sentimientos, las emociones. Y esta persona viene a decir, pero a mí todo me sale mal. Sí. Ay, a mí, saber qué será, pero yo siento que la gente criticándome está, no, hay amargura. Pero hoy es la oportunidad, y le voy a decir algo también. Muchas veces dice, como me la hicieron, yo se la voy a hacer 3 veces. No, la decisión de hoy, lo que tú decidas el día de hoy, te va a afectar el día de mañana. Hay cosas aparentemente que son buenas, pero se miran malas. Ay, a mí qué me importa la gente lo que piense. No, hay un Dios que lleva el control de tu vida, que te quiere bendecir, que quiere que tengas una vida de éxito, una vida de triunfo, pero eres tú el que decide el día de hoy qué es lo que tú quieres. Si quieres los banquetes, lo que Dios tiene para tu vida, Él tiene cosas grandes. Dice que ojo, ¿qué dice? No vio, ni oído, escuchado, son las cosas que Él tiene para tu vida. Solo tienes que hacer una decisión, reconocer que hay amargura dentro de tu corazón y arrancarla para poder recibir las bendiciones que Él tiene para tu vida. Así es, y como les decíamos, es decisión propia. Nadie va a venir a ponerte una pistola o decirte, tenés que perdonar o tenés que hacer esto. No, sino que es una decisión, o sea, voluntaria, que uno llega a un punto también como jóvenes, te voy a hablar del punto de jóvenes. Es increíble, pero como te dije, empecé diciéndote, hay niños con amargura, hay adolescentes con amargura, preadolescentes con amargura. Yo conozco muchos niños de 13, 14 años, señoritas de 15 años que son tan amargados, y ¿sabes algo? El ser amargado muchas veces te hace ver hasta mayor, y muchas veces uno, aún mismo en la iglesia uno ve, y están las alabanzas, esto, aquí, lo otro, y hay personas ya mayores de edad que son mucho más activos que un joven de unos 17 años, 18 años, un joven te podría decir hasta 24, 25, 26 años, que son mucho más activos. ¿Pero por qué? Es por tantos enemigos que uno tiene, tantas enfermedades del alma que uno tiene, tanta amargura, tanto resentimiento, que como te digo, aún incluso hay bebés que nacen ya con tanto resentimiento que recibieron en el vientre de la madre. Así es, tanto rechazo, o sea, tantas cosas que pueden pasar en un embarazo no deseado. El proceso de la lactancia, cuando uno está dando de mamar, uno transmite también todo. Y hay muchas veces, yo he conocido muchas mamás, yo creo que a todas nos ha pasado, cuando somos primerizas y no sabemos qué hacer y estamos pasando por tantos procesos súper duros, y cuando das de mamar, a veces das de mamar llorando, das de mamar solo porque, ay, de plano, el niño está llorando, hay que darle. Entonces todo eso uno se lo va transmitiendo a los hijos. Luego los hijos van creciendo y uno dice, pero ¿por qué tendrá estas reacciones? ¿Por qué actúa así este niño? ¿Por qué es tan contestón? Es por todo lo mismo que nosotros hemos sembrado en ellos. Entonces no solo nos veamos como víctimas de decir, es cierto, tal vez sí tenés toda la razón en el proceso duro que tú pasaste, en la gran ofensa que te hicieron, el gran daño que te hicieron, pero también ponete a pensar en que no solo te amargas tú, sino que amargas a todas las personas que están alrededor tuyo. No, también de tener las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y el proceso depende de nosotros, sea 1 año, sea 2 años, sea 3 años, también depende porque es una decisión de Dios. A veces Dios no te va a sacar en 1 año, como te puede sacar en 1 mes o en 1 día, al siguiente día ya estás completamente recibiendo todo, como también, o sea, porque hay muchas áreas en nosotros que son, como te dije, es decisión de uno mismo. Y como pastores, también conozco tantos pastores que han vivido en amargura, pero cuando uno se sienta a escucharlos, uno dice, tiene razón. Más no se justifica el decir que sí, que siga así amargado, ¿va? No, tienen razón, porque tantas divisiones en su iglesia, tantas decepciones, tantas traiciones que los propios líderes o personas que un día estuvieron a la par como hermanos, diciéndote, hermano, pastor, yo te apoyo, yo te amo, y el siguiente día, o sea, pues los traicionan, ¿no? Son los más traidores. Pero y es a veces también el no ver el cumplimiento de tanta palabra que les han dado, el no ver el avivamiento, el no ver el templo, el no ver, podríamos sacar un listado enorme del por qué tú te justifiques en decir, por eso yo soy un amargado, o por eso yo soy una amargada. Pero entendamos que depende de nosotros también
antes, cuando vayas a tomar la decisión de perdonar, entender que es un proceso también que te vas a meter, donde debemos de tener mucha paciencia, debemos de tener paciencia. No te estoy diciendo, mira, faltan 40 años o vas a pasar 20 años así, no, sino que depende de nosotros cómo vayamos sanando, cómo nosotros le digamos al Padre realmente el venir arrepentidos, o sea, el tener un corazón contrito y humillado, no un corazón altanero, no un corazón, no vengas ante el Padre justificándote antes de decir todo, porque uno a veces viene con el Padre y dice, Señor, pero es que me hicieron esto, Entonces no, esa oración muchas veces o no es escuchada o ya está siendo justificada. Es Él quien tiene que justificarnos a nosotros. Él toma la decisión de decir, bueno, te justifico por esto, esto y lo otro. Él sabe, el Padre sabe, pues. Pero siempre es bueno que nosotros confesemos y digamos, bueno, Padre, esto y esto está pasando, yo hice daño o yo perdono. Tenés que decir lo que sirve un montón, o lo esencial de todo eso es mencionar el nombre de las personas. Y el visualizarte las que las tenés enfrente, no para pegarles, ni para deshacerte de ellos, no, sino que para decir, yo perdono a fulano de tal, yo perdono a tal. Y si tenés la opción de poder ir y hablar, pero como decía mi mamá el martes pasado, si vas a tomar la decisión de perdonarla o de hablar con ella, no vayas con una actitud de buscar más problemas, con una actitud de decir, pero esto me dolió, pero esto, no, si vamos a ir realmente con un corazón contrito y humillado, para buscar no solo el perdón, sino que una reconciliación realmente verdadera. Aquí yo les quiero leer rápidamente esto, dice, habla acerca sobre el viejo hombre. Cuando Jesús fue crucificado, ahí nuestro viejo hombre, nuestra vieja, aún sin nosotros existir, o sea, Él mismo, o sea, ya había pensado hasta en que tú te ibas a ir a amargar algún día, en que nosotros íbamos a estar enfermos más de algún día. O sea, tan lindo que es Dios porque Él, o sea, lo pensó todo. Él lo pensó todo, entonces por eso mismo Jesús se volvió maldición. Cuando Él fue crucificado, nuestro viejo hombre también fue crucificado ahí, nuestras enfermedades fueron llevadas ahí, nuestras dolencias también fueron llevadas ahí. Entonces la pregunta del millón es, entonces, ¿por qué sigo viviendo yo así? ¿O por qué sigo pasando yo este proceso? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de entender, que nuestra vieja personalidad, nuestra vieja naturaleza, la vieja Jessica, la vieja Ingrid, la vieja Dinora, todo tiene que quedar ahí, todo debemos ir nuevamente y vivir realmente. Yo he escuchado muchas prédicas o muchas palabras cuando dicen de vivir la revelación de la cruz. Y yo decía, ¿qué es eso? Decía yo, o sea, tengo que volver yo al tiempo pasado, pero realmente cuando tú vivís ese momento tan duro, hay muchas películas que te hacen vivir, pero realmente fue aún hasta más duro. El ver en el momento en que Jesús fue crucificado, todo el proceso que Él pasó, y en ningún momento Él dijo, ala, no, si para esto era, mejor yo me rindo, no más, hasta aquí doy, porque a pesar de eso, es increíble, porque Él hasta pensó que un día lo íbamos a traicionar, que un día lo íbamos a dejar, que un día íbamos a preferir seguir a otros dioses, o seguir a otras personas, o poner otras prioridades antes que a Él, pero aún así Él mismo jamás dijo, no más. Entonces nosotros, que somos hijos de Él, o sea, como tú dijiste, tenemos que tener esa identidad como hijos. Si antes no tenemos la verdadera identidad, cuando vas al Padre, no existe esa confianza o no existe esa facilidad de decir, Padre, realmente vengo a ti. Cuando tú vas a la casa de tus padres, tan al menos yo, cuando voy a la casa de mis padres, yo entro como que fuera mi segunda casa, fue mi primera casa. Pero yo entro como que si fuera mi casa, yo me siento a la mesa y no espero a que me sirven, o sea, sino que yo voy, yo tomo lo que yo quiera, agarro lo que yo quiera, hablo con mi papá cuando yo quiera, aun si él está en reuniones, yo puedo ir con toda la libertad a interrumpirlo si yo quiero, igual es con mi mamá. Entonces es lo mismo con el Padre, tú tenés que llegar con toda la libertad o sea, es que con el Padre es tan fácil, porque no tenés que pedir cita, no tenés que decir, Señor, ¿será que me puedes atender hoy? O Señor, ¿será? No, o sea, tú puedes llegar en cualquier momento con toda la libertad de como una verdadera hija. Claro que sí. Entonces, leamos rápidamente en Romanos 6, ¿qué dice Romanos 6:6? Dice, una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero ahora, cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Qué lindo, ¿verdad? El pecado ya no nos gobierna, porque no hay una justificación para que haya
rencor en nuestro corazón, para que haya ese odio o esa amargura. Por muy grande que haya sido el daño que te hayan hecho, no es justificación para que tú estés amargado, porque más ofendimos nosotros al Señor, porque nosotros éramos pecadores también y destituidos de su gloria, pero sin embargo Él nos amó y nos perdonó. Yo he analizado muchas veces que humanamente creo que no podríamos perdonar a nadie, ¿verdad? Difícil. Yo siento que no, porque No, la verdad es que no. creo que costaría demasiado, pero cuando lo hacemos con entendimiento, primero de que si yo no perdono, no me perdona el Señor a mí. Si yo no activo un perdón en otra persona que me ofendió, yo no voy a poder activar ese perdón en mi vida. Yo no voy a poder activar el perdón y la salvación en mi vida, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo hago, que veo que la verdad que nos conviene mucho perdonar, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Nos conviene mucho perdonar, porque recibimos muchos beneficios, porque recibimos muchas bendiciones, y a la vez dejamos que se vaya esa persona, porque cuando nosotros no perdonamos vamos cargando ese recuerdo, y muchas veces vamos activando el mismo dolor. Hay gente que vuelve hasta sentir el mismo dolor, vuelve a vivir la misma escena, y es como estar perdido en el pasado. No se puede disfrutar el presente, mucho menos poder visualizar un futuro mejor, ¿verdad? Y el rencor o la herida puede ser en muchos aspectos, ¿verdad? Ahí puede ser social, ¿verdad? Hay muchas señoritas que fueron violadas por sus padres, por sus propios tíos, por sus propios hermanos. Hay señoritas que saben que el padrastro las violaba y saben que su mamá estaba enterada y no le importaba por tal de quedarse con esta persona, ¿verdad? Y eso duele mucho, ese es un dolor muy, muy grande, ¿verdad? Hay personas que les han robado a un hijo, a un bebé en la calle. Hay muchas madres que han sufrido el dolor de saber que le mataron a su hijo por asaltarlo, por robarle un celular en la camioneta, porque lo confundieron, ¿verdad? Hay muchas mujeres también muy lastimadas por saber que su esposo las traicionó. Esas son heridas muy profundas que solo el que lo ha vivido las puede comprender. Sí, ¿verdad? así es, y como yo les decía, o sea, hemos estado hablando, podemos sacar muchas justificaciones, y como te digo, tal vez tú del otro lado, o si tú escucharas mi proceso, si tú escucharas el proceso de cada quien de las que estamos acá, es difícil, como tú decías. Si fuéramos realmente, no tuviéramos el entendimiento de Dios y todo lo que estamos hablando, pues nadie perdonaría a nadie. O sea, es uno dice, no se lo merece, se merece otra cosa. Si fuéramos jueces o si fuéramos Dios, yo creo que hubiéramos exterminado a todo el mundo. También yo ya hubiera exterminado a todo el mundo, ya me hubiera acabado yo a todos. Pero no, o sea, el Padre nos está llamando realmente a perdonar, y sabes que es una decisión concreta, que no solo es un mandamiento, es algo que no te da opción. O sea, o perdonás o seguir viviendo como estás viviendo, o perdonás o sí, o sea, aquí no es querés o qué te parece, te presento este plan, no, esto es, lo tomás, porque es una llave, es una puerta que te va a llevar a muchas cosas ricas. Y sabes que cuando uno perdona se siente tan bien, tan rico uno, porque siempre han dicho de este caso, de que cuando van a la iglesia uno recibe la bendición, uno cae, uno aquí, uno allá, todo lo que queda, lo rico que uno pasa en la iglesia, ¿sí? Un avivamiento, aquello que uno dice, a la gran, esto no lo había pasado otras veces, o hoy sí el apóstol o el pastor se echó una palabra así súper buena, decimos aquí, va. Te vas a sentar y todo, terminó el servicio, y cuando ya te vas, saliendo a la puerta, te recordás que dejaste tu costal de cargas, tu costal de falta de perdón. Entonces dices, ay, jolarán, sí es cierto, va. Híjole, estoy en este proceso todavía, va. Y volvés otra vez con tu carga, y volvés y llegas a tu casa y es lo mismo otra vez. Entonces, no, hombre, Dios no nos está llamando a eso. El Padre, no fuimos creados para ser seres realmente resentidos, personas amargadas, personas con tanto resentimiento, con tanta falta de perdón. No, la vida es tan rica. La vida solo es una. Tener 21 años, tener 15 años, tener 7 años, tener 5, o sea, todo, cumplir un año, para los niños que están cumpliendo un año, solo es una vez. No se vuelve a vivir otra vez. La edad que tú tenés ahorita no se vuelve a vivir otra vez. Y qué rico es vivirla, porque también, como jóvenes, a veces malentendemos ese concepto de vivir la vida, o de aprovechemos, va muchacha, que la vida aquí. No, o sea, tenemos que
¿cómo se dice? Tenemos que encaminarla bien, pero dentro de Dios. Sabes que el ser cristiano no es ser aburrido, no es, ay, solo aleluya, gloria a Dios, amén. No, o sea, ser cristianos y vivir y ser jóvenes en el Señor, porque todos somos jóvenes en el Señor, Él nos rejuvenece cada vez. Entonces es súper rico, porque cuando tú perdonas, como te decía, uno se siente hasta más liviano, así como que, ay, qué rico, vaya, no es aquello que te levantas y, a la que vida más pura lata la que estoy viviendo, o la típica palabra que uno usa, ¿va? Que qué desgracia de vida, o el no perdonar también, o el crecer con la amargura, lo decíamos también en el programa anterior, que te lleva muchas veces a tomar decisiones de suicidio, a decir, mejor acabo con esto, mi vida ya no sirve para nada, ¿para qué seguir viviendo así? Porque salís a la esquina de la tienda y tal vez te topas con el que te violó, o topas con tantas personas que te ofendieron o que te agredieron, te topas y las miras y como te decía, ellos están bien, eso te viene a amargar mucho más a ti. Y uno dice, pero ¿por qué a él le va bien? Y uno la agarra contra Dios y empieza a pelear con Dios, ay, de una manera que uno dice, ay, o sea, ¿qué culpa tiene Dios? Pues, o sea, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces también, rápidamente, Pastor Ingrid, si podemos leer en Gálatas 2:20, así, corrienditamente. Y como hablábamos también, la raíz, aquí dice algo muy importante, dice la raíz de la amargura nos ciega de tal manera que no medimos lo que hacemos. O sea, no medimos nada de lo que hacemos. También la raíz de amargura hace brotar en nosotros deseos de venganza. Hablábamos de todo eso, ¿verdad? Que siempre andamos viendo con quién nos vengamos, viendo en quién descargamos. También dice, la raíz de amargura nos lleva a justificarnos pensando que está bien lo que hacemos. O sea, todo lo que nosotros estamos pasando, como decíamos, nos lleva a justificarnos también en todo esto. Y por último dice, la raíz de amargura afecta a todos los que nos rodean. También hablábamos de eso. Entonces, todo esto es lo que nos lleva, realmente la amargura no nos trae nada bueno. O sea, nada en absoluto, nada bueno. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Dice, en realidad, también yo he muerto en la cruz, junto con Cristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Así es, ¿qué piensa Dinora de eso? Es acerca de que dice que Cristo, Él llevó todo en un madero. Él lo llevó. Pero también nos habla en Romanos 2 que tenemos que tener una renovación de la mente. Así es. Tenemos que tener una renovación de la mente y empezar a vivir, porque si hoy viniera el Señor Jesús, porque de todo vamos a dar cuenta. Amén. De todo Amén. Vamos a dar cuenta. En este momento, por ejemplo, viniera Él. Amén. Y el corazón todo lleno de amargura, de resentimiento. Entonces, decía el apóstol Pablo, dejando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento. ¿Verdad que no? Y le voy a decir algo. Y la gente que tiene amargura se mira como que tuviera 100 años. Entonces dice que cuando nosotros venimos y reconocemos que en nuestro interior correrán ríos de agua viva. Así es. ¿Sí? ¿Ríos de qué? De agua viva. De agua viva. Entonces necesitamos los ríos de agua viva en nuestra alma, en nuestros sentimientos, en nuestras decisiones, para que sean soltadas, para que Él pueda venir, lo que dice Deuteronomio 28:1, y acontecerá que si oyeres atentamente, Él puede venir en cualquier momento, con todas esas bendiciones sobre nuestra vida. Amén. Y es por eso que necesitamos tener sano. Salmo 103, vuelvo a repetirle, dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Se cae en un hoyo, en las profundidades del abismo, pero entonces Él viene, te limpia, te perdona y te restaura. Así es. El Padre tiene pensamientos de bien, como les decía, y todo esto y mucho más el Padre puede hacer, solo es de que tú tomes la decisión, ahí donde tú estás, tomar la decisión realmente y ponete a pensar,
¿Qué te ha traído de bien el vivir amargado, el vivir amargada? ¿Qué te ha traído de bien? Más bien nos trae enfermedades, más bien nos quita años, nos quita muchas veces momentos, a veces que como padres, con tus hijos ya no vas a volver a vivir. Hay etapas en los hijos que ya no volvés a vivir, ya no las volvés a experimentar. Entonces los hijos, pongámonos, yo recalco mucho esto, porque así como nosotros muchas veces crecemos así, nuestros hijos están creciendo así. Entonces es tan importante que la generación nueva que viene, no dejemos que esa generación nueva que viene venga dañada, venga marcada, venga con esa decisión de decir, en Cristo no vale la pena, o en Jesús no vale la pena. ¿Por qué? Porque mis papás yo los veo igual, o yo veo que están peor mis papás, o mi mamá me vive gritando, mi mamá me vive rechazando, o mi mamá todo el tiempo la veo llorando, y qué triste es. Yo sé que tal vez tu proceso es duro, tu proceso de pronto es un proceso que nadie en esta vida hubiera deseado que tú pases o que nosotros hayamos pasado. Pero existe un Dios de amor, un Dios que no te juzga, un Dios que no te condena, un Dios que si tú vienes y cometiste el peor crimen de tu vida y tú venís arrepentido y realmente contrito y humillado, Él tiene la capacidad de perdonar. Y como decíamos en el programa anterior, Él no recuerda jamás de lo que tú hiciste. Él no te recuerda nunca ni te va a sacar en cara nada de eso, más bien Él viene y te limpia y te hace una nueva persona. Entonces es importante que tú tomes esa decisión. Y lamentablemente, les cuento, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero yo les doy muchas gracias a ustedes por haber estado acá y cada martes tendremos renovaciones. Van a haber otras invitadas también, así que no se pueden perder nuestro programa. ¿Cómo se llama nuestro programa, Ingrid? A ver si se te quedó. Metamorfosis. Así es, con esa alegría, ese entusiasmo, sí, metamorfosis. Recuerden que metamorfosis es un proceso, es un de cambios que realmente Dios nos quiere llevar, y metamorfosis no solo es para mujeres, no, abarca todo el ámbito, aún hasta hay niños, abarca todo, porque nosotros somos una metamorfosis todos los días, generamos cambios, generamos transformaciones en nosotros. Dinora, muchas gracias por haber estado con nosotros, espero que le haya gustado. Ingrid también. Gracias. Y a ustedes que están del otro lado, recuérdense cada martes, ¿a qué horas? A las 4 p.m. de la tarde. A las 4 p.m. usted tiene una cita con nosotras. También traeremos a un par de invitados hombres por ahí para que nos vengan a hablar de muchas cosas. Entonces fue un gusto haber estado con ustedes y recordad, es una decisión voluntaria, es una decisión que cada uno, nadie más, nadie en esta tierra lo puede hacer por nosotros mismos. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Recuérdense, mi nombre es Jessica, hoy estuvo Ingrid y estuvo Dinora. Los esperamos en el próximo programa de Metamorfosis. Gracias por habernos sintonizado. Amén.